parece importante en esta entrevista es ver el tema del rol que ha cumplido la Iglesia en este proceso que hemos vivido a partir de octubre, y específicamente porque algunas personas han considerado esto que es una crisis, una rebelión cultural, y también han dicho que es una crisis espiritual. Yo creo que es una crisis social, política y sin duda, por lo mismo, también espiritual y religiosa. La Iglesia ha sufrido una crisis, yo diría, de confianza, producto de la crisis de los abusos tremenda, y ha colocado a la Iglesia de Chile en una situación particularmente compleja, al punto de que todos los obispos presentaron su renuncia a la Santa Sede, están en el escritorio del Papa. Eso genera una situación de pérdida de, yo diría, de referentes sociales, así como la clase política también ha tenido un desgaste tremendo. La Iglesia pareciera ser en esta crisis ha dado un paso al costado y pareciera más bien desaparecer del ámbito social. Eso es particularmente complejo. Había un pensador español en el siglo XIX que decía que cuando la temperatura espiritual de una nación, de una comunidad, baja, sube, él hablaba de la ley del termómetro, sube inmediatamente la necesidad de policía. Y de alguna manera lo estamos viendo. La quema de iglesias que tú señalas no ha tenido prácticamente respuesta tampoco de los laicos católicos, por lo tanto estoy diciendo de que la crisis no es exclusivamente del clero, sino también de todos los católicos, y en este sentido no hemos estado a la altura tampoco de señalar rumbos de encuentro, de comunidad, de sentirse parte de una sociedad y de entregarse también a mejorar la sociedad en la cual formamos parte. Sí, ese es un gran tema. Tú lo tratas en una entrevista y me pareció súper interesante. El tema de la comunidad. El hecho que probablemente esta crisis tiene unas raíces, tiene también, se sostiene sobre la base de un sistema económico, ¿no es cierto?, que enfatiza el individualismo, y frente a eso la sociedad no ha sido capaz de generar instancias en que los ciudadanos, las personas, se sientan parte de una comunidad, parte de algo, integrante. Me pareció una aproximación interesante y de verdad uno lo siente, uno pensándolo una vez que tú lo dices, yo me quedé pensando y así es. A ver, yo creo que la crisis es de sociedad, y la sociedad es respetarnos mutuamente, es libertad responsable, y da la impresión de que hoy la calle es la que lleva la pauta y la agenda. Y eso se debe, como decíamos antes, precisamente por la caída de referentes. Los políticos han sido de alguna manera sobrepasados y la Iglesia desaparece del ámbito también social. Bajo esa perspectiva, falta precisamente el cultivo de lazos de respeto, de lazos de comunidad, como decías tú, de sentirse parte de algo. Eh, la carencia precisamente de esa columna vertebral es particularmente peligrosa porque, como decía antes, la agenda pareciera que está en la calle, y en la calle prima generalmente la violencia. ¿Cuáles son los movimientos políticos, las instancias ideológicas que más se van a beneficiar con una sociedad en crisis? Yo creo que los movimientos políticos tradicionales, y particularmente los partidos políticos tradicionales, las divisiones de izquierda, centro y derecha, de alguna manera también quedan sobrepasadas por una realidad nueva y que los sobrepasa a ellos mismos. Movimientos, por lo tanto, más bien antisistémicos, particularmente anarquistas, tienen ahí un caldo de cultivo en el cual ellos precisamente lanzan sus redes, pero ojo, esas redes no son articuladas. El anarquismo es precisamente el rechazo a cualquier poder instituido, a cualquier autoridad. Bajo esa perspectiva, el escenario no es particularmente promisorio. ¿En qué sentido? Porque hay gente, hay personas que han dicho que este es un movimiento que hay, uno dice que es netamente popular, que es solamente una manifestación de las necesidades de las personas.
Hay otras personas que dicen que sobre la base de esto se ha producido este movimiento anárquico, como bien dices tú, y otros que dicen que esto ha sido fomentado a través del tiempo y está siendo aprovechado por ciertas corrientes neomarxistas para llevarnos a un sistema parecido a Venezuela. Lo que entiendo que tú estás diciendo es que ni siquiera podríamos parecernos a Venezuela, que podría ser mucho más caótico. Yo pienso de que esto termina finalmente decantándose, pero como cualquier proceso revolucionario, uno sabe quiénes inician el proceso, pero no quiénes lo terminan. Y muchas veces los que comienzan siendo revolucionarios terminan siendo también devorados por la propia revolución. Bajo esa perspectiva, en este ámbito, vamos a ver también que hay una minoría vociferante, digamos, que está en la calle, particularmente también violenta, pero podríamos hablar también de una mayoría silente que no sabemos, que pareciera que no tiene cauces de expresión. Y de ahí es lo que digo de la dificultad de la iglesia, porque la iglesia siempre fue factor precisamente de unión, de reunión, de comunicación, de cooperación, de diálogo. Y su ausencia hoy evidentemente deja un vacío tremendo en una sociedad que tradicionalmente tiene raíces culturales cristianas y ha sido precisamente también la Iglesia Católica un factor determinante en su historia y en su cultura. ¿Te gustaría agregar algo más en tu línea de análisis de la iglesia que yo no te haya preguntado? A ver, yo diría de que no se trata de que la iglesia sea una ONG y se involucre precisamente como un actor, por así decirlo, cívico. El rol de la iglesia es fundamentalmente religioso y por lo tanto religar al hombre con su destino trascendente y por lo tanto con Dios. En la medida en que la iglesia recupere y fortalezca esa tarea fundamental sin dejar de lado, evidentemente, la dimensión social que esa disposición religiosa requiere, va, creo, a recuperar su lugar. Pero estamos en un escenario no solo en Chile, sino también en todo Occidente, más bien de vacío espiritual, y en donde la dimensión religiosa del hombre y las manifestaciones religiosas han perdido, por así decirlo, importancia. Estamos en una sociedad más bien post-cristiana.